Amigos cibernautas, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sean ustedes bienvenidos a una emisión más de NP Noticias de la tarde. Les saludo con el afecto de siempre, amigos cibernautas. Qué bueno que nos acompañan, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que hacen clic en este espacio, en este mundo de las redes sociales. Gracias por acompañarnos una vez más en este su espacio. Hoy es miércoles 4 de abril del año 2017. Y bueno, transmitimos como siempre desde el puerto internacional de Coatzacoalcos, Veracruz, para todo el mundo. Gracias, muchísimas gracias, amigos cibernautas. Bueno, hay muchos temas, pero los temas que le dan la vuelta a nuestro país es el tema de las elecciones. El tema que traspasa fronteras, que preocupa conciencias, que preocupa sectores importantes como el sector financiero, desde luego, que tiene que ver el posible triunfo, se habla ya, de Andrés Manuel López Obrador. El candidato de Morena aventaja seriamente, hablamos de aproximadamente 10 puntos de diferencia con los más cercanos competidores, que hasta este momento son Ricardo Anaya y José Antonio Meade, aunque desde luego muchas encuestadoras ponen en un segundo lugar al candidato del PRI, del Verde y del PANAL, José Antonio Meade, por encima del candidato de Por México al Frente, Ricardo Anaya, quien va abanderado por el PAN, por el PRD y por Movimiento Ciudadano. ¿Qué es lo que traen detrás de todo esto los candidatos? Tantas y tantas promesas que dicen, ya lo sabe usted, pero que cuando llegan a ser presidentes, simple y sencillamente se olvidan de todo. Por lo pronto, Andrés Manuel López Obrador es quien capta, quien recibe el enojo y la decepción de miles de millones de gente en este país que ven a un PRI corrupto, a un PRI solapador. Y bueno, usted debe de saber que Andrés Manuel López Obrador ha declarado, a propósito de la militarización que pretende llevar a cabo el presidente de los Estados, Donald Trump, y bueno, aprovechando que estamos en campaña, ha dicho Andrés Manuel López Obrador que no le apantalla, que no le atemoriza este hecho de que Donald Trump está militarizando la frontera con México. Independientemente de la percepción ciudadana que existe en nuestro país hacia Andrés Manuel López Obrador, en el sentido de que mucha gente lo ve ya como el próximo presidente de México, también enfrenta una batalla en contra de los señalamientos de Estados Unidos de que nuestras fronteras, nuestro país, pues exporta a muchos mexicanos y permite el paso de gente de Guatemala, de gente de El Salvador y de una gran parte de esos países que conforman Latinoamérica, aparte de El Salvador, Guatemala y otros países más, como pues hablamos incluso de gente que viene pues de Colombia, que se quedan por acá y que después se van a los Estados Unidos. Son gente que pues de una o de otra forma dice Donald Trump, y pues vemos que a pesar de que en ese país hay una enorme seguridad, pues poco a poco también se han incrementado
los crímenes de alto impacto. No como en México, desde luego, el gran problema de Estados Unidos tiene que ver con las drogas y este es el problema que hoy tiene nuestro país, porque resulta que el presidente Donald Trump ha dicho que, bueno, ha amenazado, más bien dicho, a nuestro país con militarizar la frontera para tratar de detener el flujo de tantos migrantes que van hacia los Estados Unidos y desde luego gente de Guatemala, de El Salvador y de otros países que pues realmente pues afectan su situación en aquel país, amigos cibernautas. Bueno, hace unos días, ayer, antier, Donald Trump dijo que iba a militarizar la frontera. En el pueblo donde nació Francisco I. Madero, Andrés Manuel López Obrador, esto en Saltillo, Coahuila, el candidato presidencial de Morena, Juntos Haremos Historia, afirmó que el presidente de Estados Unidos no lo apantalla con su propuesta de enviar militares a la frontera con México. En entrevista a medios, tras un mitin en la Plaza Central, advirtió que si Trump despliega militares en la frontera de México con Estados Unidos, él respondería con un llamado a realizar una cadena humana de mexicanos por la paz a lo largo de los 3,000 kilómetros de frontera. La verdad, no nos van a apantallar. México y su pueblo no va a ser piñata de ningún gobierno extranjero. Y bueno, es la respuesta que da Andrés Manuel López Obrador a Donald Trump cuando éste amenaza con militarizar la frontera, precisamente para detener el flujo de muchísima gente que se está yendo a los Estados Unidos. Incluso Donald Trump ha dicho que la salida de esta gente, de los mexicanos y de la gente de Guatemala y de El Salvador, Honduras y todos esos países, se debe precisamente a los malos gobiernos que se tienen, a la corrupción, a la enorme corrupción que existe y que no permite darle mejores condiciones de vida a sus ciudadanos. Criticó severamente a México y a otros países de Latinoamérica porque están muy sumergidos en la corrupción y quizás no le falte razón, o más bien dicho, no le falta razón a Donald Trump cuando dice que la corrupción, la mala, digamos, los malos gobiernos de los presidentes en turno generan que mucha gente vaya a Estados Unidos buscando mejores condiciones de vida. Pero esto se debe a que no hay políticas públicas que realmente incentiven la economía, incentiven el empleo, porque definitivamente muchísimo dinero lo acaparan solamente unos cuantos, unos grandes privilegiados, amigos cibernautas. Bueno, ¿y cómo creerles a todos ellos cuando presidentes vienen y no hacen nada? Recuerden ustedes lo que pasó con Enrique Peña Nieto, el actual presidente de México, cuando dijo que iba a acabar con los gasolinazos, que iba a devolver a los cuarteles a los militares, que iba a haber una mejor estrategia de seguridad. No lo ha hecho, amigos. Incluso recuerde usted que iba a formalizar la informalidad de mucha gente, de muchos trabajos que se realizan que no tributan o que no pagan impuestos al SAT. Nada de eso se ha logrado, amigos cibernautas. Y ahora el candidato del PRI, del Verde y del PAN, José Antonio Meade, nos viene con otro cuento. No hay que olvidar que este señor, José Antonio Meade, fue el padre de los gasolinazos, fue secretario de Hacienda con Felipe Calderón, fue titular de Energía en ese tiempo, y con Enrique Peña Nieto fue titular de Relaciones Exteriores, titular de Sedesol y titular de Hacienda nuevamente. Y este señor ha tenido mucho que ver con la economía de nuestro país y con los programas sociales. Y ahora se le ocurre como presidente, dice él que de llegar a ser presidente, bueno, él va a mejorar los programas
sociales. Este candidato José Antonio Meade, que capta todo el repudio de una nación completa, de la mala forma que han tenido de gobernar, pues definitivamente quiere congraciarse. Y al igual que ayer con Enrique Peña Nieto, lanza programas para tratar, según él, de mejorar las condiciones de la gente. Pero este señor es el mismo que ha estado detrás de más de 60 millones de mexicanos que viven en la pobreza y más de 10 millones que viven en pobreza extrema. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que hay gente que no tiene ni siquiera para un alimento diario, que viven aproximadamente con $1, es decir, con 10 o 20 pesos al día. ¿Qué alcanza con 20 pesos cuando vemos la enorme inflación que hoy en día vivimos? Cuando el poder adquisitivo pues se sigue depreciando o se sigue pues cayendo. Cuando el dinero que tú tienes te alcanza menos cada día para comprar las cosas básicas y necesarias que tienes o que debes de tener en el hogar para alimentarte y alimentar a tu familia. Ya no digamos 4 o 5 hijos como antes, que sí los hay todavía, ¿no? Desde luego, sino que alimentar a un hijo que tienes con 20 o 30 pesos definitivamente es imposible. Pues bien, este mismo señor es el que dice que de llegar a la presidencia de la República mejorará los programas sociales y además dice que le dará continuidad a la guerra contra el narcotráfico, la guerra que desató Felipe Calderón Hinojosa, esposo de la hoy candidata independiente aliada del PRI, Margarita Zavala, para restarle votos al Partido Acción Nacional de Ricardo Anaya, que curiosamente, amigos cibernautas, resulta que parece ser que existe un bloqueo en contra de la campaña de Ricardo Anaya, porque muchos medios de comunicación casi no lo vienen mencionando en las actividades que él viene realizando. Pero bueno, el caso es que José Antonio Meade, en esta guerra fallida del gobierno de Enrique Peña Nieto, piensa darle continuidad para seguir bañando de sangre a este país sin una verdadera estrategia que detenga tantas ejecuciones, que detenga pues una serie de delitos de alto impacto que nos mantienen en la zozobra, que nos mantienen en el miedo, en el terror, cuando todos los días vemos la cantidad de muertos, de ejecutados, de desmembrados y una serie de delitos terribles en los que las fuerzas policíacas pues también han sufrido muchas bajas. Pero este señor dice que él va a darle continuidad a la guerra contra el narcotráfico. Bueno, él dice que va a seguir en la guerra contra el narcotráfico, esto luego de ser cuestionado acerca de su programa que dio a conocer, que se llama Avanzar Contigo. Sin duda, dice él, con una presencia puntual, cercana, con inteligencia contra las armas, contra el dinero, donde se tengan mejores resultados, fortaleciendo a la policía. Trabajará en 5 vertientes, dice él, para buscar armas, para buscar qué armas y dinero ilícitos, para buscar que armas y dineros ilícitos no lleguen a las bandas delincuenciales. Bueno, ayer presentó otro programa más, ya lo sabe usted. Programas van y programas vienen, siempre lo mismo. Pero bueno, su programa se llama Avanzar Contigo, con el cual busca acercarse a las familias mexicanas. Hágame usted el favor. O sea, ese señor nunca se ha acercado y ahora como candidato presidencial dice que lo va a hacer para hacerles valer sus derechos. Hágame usted el canijo favor. Y bueno, dice que él está preocupado y que por ello se meterá hasta la cocina de las casas mexicanas para saber de sus necesidades.
Imagínese usted en qué país vive este señor, que no conoce las necesidades que vivimos en este país. Pues ¿qué puede conocer, amigos, si este señor ha vivido de los recursos públicos en abundancia? ¿Qué puede conocer cuando las familias no tienen para un alimento, que no tienen para comer? ¿Qué puede saber este señor de la necesidad de no tener para comprar medicamentos? ¿Qué puede saber este señor de la necesidad de no tener dinero para realizarle una cirugía a un familiar, a tu papá, a tu mamá, a tu hermano, a tu hijo, a ti mismo? ¿Qué puede saber este señor cuando toda su vida ha vivido en la opulencia y ahora, ya como candidato, quiere encontrarle el agua tibia a lo que está sucediendo? Bueno, el caso es que él se quiere enfrascar en una lucha por un segundo lugar para disputarle la votación del 1 de julio a Andrés Manuel López Obrador, que, como ya le dije en un momento, pues recibe la decepción, el enojo en contra de los priistas, en contra del propio presidente de la República, ya que 7 de cada habitantes del país lo rechaza, es decir, más del 70% de la población. 4 de cada 10 ciudadanos nunca votarían por el PRI y 43% de los mexicanos cree que López Obrador será el próximo presidente. Contra eso lucha José Antonio Meade, de tratar de ubicarse al parejo con Andrés Manuel López Obrador, que, repito, capta el rechazo, el enojo, porque el 70% de los mexicanos rechaza el gobierno de Enrique Peña Nieto. Un gobierno que se ha caracterizado por la corrupción y por la impunidad. Los mexicanos ven en la figura del PRI la corrupción y la impunidad. Y todo eso, bueno, lo está prácticamente captando el señor Andrés Manuel López Obrador. El 63% de los mexicanos asocia al PRI con el concepto de corrupción, 59% le atribuye el peor gobierno, 68% lo asimila con abuso de poder y 52% lo hermana con la impunidad. Así están las cosas, amigos cibernautas. López Obrador prácticamente aventaja con 10 puntos de diferencia al más cercano de sus competidores, que es Ricardo Anaya y José Antonio Meade. ¿Hay inquietud en el sector financiero? Sí lo hay. Ahí hay ciertos resquemores. Sin embargo, tal parece que también ellos vislumbran que Andrés Manuel López Obrador gane la próxima contienda electoral. Los bancos reconocieron las ventajas del candidato de Morena, a pesar de que su simpatía, desde luego, se inclina por el candidato del PRI o por el candidato del PAN, José Antonio Meade y Ricardo Anaya. Pues así están las cosas. Con los financieros también, amigos, con el sector financiero, que prácticamente ven a Andrés Manuel López Obrador, que será el próximo presidente de la República. Claro, de aquí a 3 meses muchas cosas pueden cambiar. Todos los estudios insisten en que López Obrador capitalizó políticamente el hartazgo por la inseguridad y la corrupción, los temas principales, preocupación de los mexicanos, y bueno, Meade carga sobre sí el repudio contra el gobierno, pues el candidato genera una opinión negativa hasta ahorita más o menos de 19 puntos y no ha despegado en las encuestas, a pesar de que pues las últimas estas nos dan un ligero repunte del candidato del PRI. Todo puede cambiar. Recuerde usted los casos que lo hunden al PRI, como es lo de Odebrecht, como es lo de OHL, el Paso Express, el caso de César Duarte, que está en la impunidad, el de Javier Duarte, que hoy está en la cárcel, el de Borges, el de otros ahí que andan bailando, como el de Chihuahua, Rubén Moreira,
Y todas estas cosas, pues la verdad, permanecen impunes, amigos cibernautas. Vamos a ver, todo puede cambiar de aquí a, de aquí al 1 de julio. La enorme inseguridad que vivimos es algo que pues no favorece al candidato priista. Hablamos de más de 102,000 muertos en el sexenio. Bueno, 5 años y 4 meses aproximadamente que llevamos de Enrique Peña Nieto. Hablamos de 102,000 víctimas de asesinato registrados en los primeros 5 años y 3 meses de gobierno. Pues la verdad es terrible lo que estamos viviendo con lo que estamos viendo de este mal gobierno de Enrique Peña Nieto. Por eso no le extrañe, pues, que Andrés Manuel López Obrador encabece todas las encuestas. Repito, de aquí al 1 de julio muchas cosas pueden cambiar, pero la verdad es que la enorme diferencia hace casi imposible que lo alcance. Aunque ya sabemos que el candidato de Morena luego mete mucho la pata, y pues bueno, la historia ya la conocemos del 2006 y la del 2012. La que viene, en la que estamos, es su tercer intento. Y si no mete la pata, pues a lo mejor, y sí, como dice el sector financiero y como dicen las encuestas, Andrés Manuel López Obrador sea el próximo presidente de México ante un pueblo cansado, harto, decepcionado de la impunidad, de la corrupción del actual gobierno priista, amigos cibernautas. Hacemos una breve pausa y regresamos inmediatamente. No se vayan. NP Noticias de